Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el rincón del mundo donde te encuentres. Nos encontramos acá en la ciudad de Rosario en otro episodio de este podcast llamado Disruptivas, acá con mi co-conductora Cecilia. ¿Cómo estás? Hola Macarena, ¿cómo andás? Aquí estamos. Hoy también nos va a reunir un tema importantísimo, que tenemos siempre en las consultas, así que por eso lo elegimos. Bien, es el tema del trauma, que últimamente no sé si pensarlo desde el lado lamentablemente o enhorabuena, que está surgiendo todo esto y que la gente se está dando cuenta de muchos traumas que lleva de la vida. Y primero hay que saber qué es un trauma y cuándo se configura un trauma, porque he visto que en muchos casos se usa la palabra como sinónimo de algo malo que uno ha vivido y que se cree que marcó un trauma o un antes y un después. Y en muchos casos donde sí los hay, donde gente que por ahí lo ha vivido y lo ha transitado, como que se le resta importancia, se le quita la importancia que verdaderamente tiene. No sé si te ha pasado, en consulta me pasa muchísimo, sobre todo en el ámbito de las mujeres. La gran mayoría, más del 90% de los casos que trabajo son con mujeres que lo han padecido. Y por trauma, ahora vamos a ver dentro de un rato y te vamos a explicar después de qué consiste, cuáles pueden ser, porque seguramente estás pensando en una o en dos cosas y es mucho más amplio. Así que, en primer lugar, tenés que saber que el trauma se configura cuando hay una amenaza. Hay una amenaza del otro lado y no contás con los recursos suficientes, los recursos necesarios, las herramientas para hacerle frente a eso que está pasando. ¿Viste cuando viene una cucaracha, una araña y salís corriendo porque decís no lo puedo matar? Algo así, pero a gran escala, llevado a la escala de que te atraviesa las emociones, te atraviesa los sentimientos, el cuerpo físico, todo lo que está dentro tuyo se afecta por esta situación. Y es relativo para cada ser humano, para cada persona, qué es el trauma, porque a lo mejor algo que una persona sí lo considera, otra persona no, y tiene que ver con las vivencias que cada uno haya tenido y si se ha configurado esto dentro de la vida de esa persona o no. Pero lo importante que tenés que saber es que hay algo fundamental de la vida de la persona que está en juego, que se pone en juego en medio de este hecho que sucede, que muchas veces no podemos manejar, que sucede. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para tomar medida, para tomar contacto con ese hecho y cómo reaccionamos frente a eso que está pasando. Y como te decía recién, el trauma afecta todo, afecta al cuerpo, afecta a la mente, el alma y tiene efectos duraderos a través del tiempo. Si lo viviste hace 20 años atrás, te aseguro que hoy estás siendo de una manera determinada a causa de ese trauma. Así que escucha bien qué podés hacer ante una situación estresante, ante este hecho que puede configurar un trauma. Bien, antes que nada quiero aclarar que nosotros vamos a tocar el tema muy por arriba, que este tema nosotros lo trabajamos en conjunto y acompañando a los profesionales de la salud que son los indicados para trabajar con este tema. Pero en conjunto se pueden lograr muchísimos beneficios trabajando entre psicólogos, psiquiatras y nosotros desde nuestro lugar. Se pueden lograr muchos cambios y muchas cuestiones importantes. También vamos a darle un tipo de enfoque que no es el único. Está aclarar que escuchemos con una mente amplia, sin cuestionar, porque volvemos a lo mismo, no somos expertos, simplemente te vamos a dar una nueva mirada. Y justamente este tema, ¿no? Saber que no tenerle miedo a la palabra, yo creo que para eso estamos también, ¿no? Para que esa palabra no sea tan temerosa como algunas enfermedades, ¿no? Que son fuertes, mortales, y parecería que el trauma pasa por ese lado también. Entonces, entender esta parte y entender que hay situaciones estresantes y hay traumas. Son dos cosas diferentes. Una situación estresante podemos tenerla y decir, ay, me quedó un trauma porque un ladrón quiso robarme y salí corriendo. Bueno, eso no es un trauma, es una situación estresante, pero no llega a configurarse la parte de trauma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ocurre que no tenemos los recursos para enfrentar esa amenaza que se nos acerca, ¿qué pasa? Tenemos dos opciones que nos da la naturaleza. Una es pelear, enfrentar
eso. Pero si vemos que no tenemos los recursos, ¿qué hacemos? Y acá hay un dicho en Argentina: soldado que huye sirve para otra guerra, así que huimos. Pero ese es el gran tema. Esto ocurre en la naturaleza en general, y las presas o pelean o huyen, y está como más claro. El ser humano a lo largo de la vida ha hecho como eje central de su vida, y ahí vienen las situaciones traumáticas, una tercera salida ante una amenaza, y es la de paralizarse. Esta paralización es la que provoca la situación traumática. La paralización en la naturaleza, no sé si sabías, Macarena, que en algunas especies se hacen los muertos, se paralizan, pero para hacerse los muertos, y que determinadas predadores no comen carne muerta, sino que la tienen que cazar al animal. Entonces, haciéndose el muerto, es como que deja de prestarle atención al depredador. Son muy pocas las especies que realmente utilizan este tercer camino, pero para el hombre parecería muchas veces que es el único. Cuando no podemos manejar algo, en lugar de huir, nos paralizamos. Y ahí viene la situación traumática con todo lo que ellos llevan. ¿Por qué? Porque en ese momento en que nos paralizamos porque algo está ocurriendo, es muy probable que si te pasó algo de niño, de adolescente, hasta el bullying en las escuelas, hasta abusos o lo que sea que te haya pasado, que te haya generado una situación traumática, lo que ocurre en ese momento en que te paralizaste y no sabías qué hacer, es más, a veces hasta las personas se culpan por esa paralización, y es una salida del cerebro, del neocórtex, como un organismo de defensa. ¿Y qué hace para defenderse? Disociarse y más bien fragmentarse. Ese es el gran tema de la mente, ¿no? Se fragmenta la mente en el momento del trauma para poder soportarlo, para poder quedarse quieto y que siga adelante toda una secuencia de hechos que te van a causar dolor y que ya lo sabes. Entonces como que te anestesias y te fragmentás mentalmente, te dividís mentalmente. Entonces diferenciemos un estrés grave: me viene alguien violentamente en la calle, me quieren sacar una cartera, no lo logran, o yo puedo escapar huyendo, o bien lo enfrento y lo tiro de la moto, que es otra de las opciones que acá estamos viendo en nuestra ciudad. Eso es estrés y produce ¿qué hacemos en ese momento? Es más, tenemos más fuerza de lo normal, ya sea en las piernas para correr o en las manos para pelear, pero se produce una disociación. Ahora, cuando hay trauma, que es la otra posición, lo que se produce es una fragmentación. ¿De qué? ¿De la mente nada más? No. Lo que se fragmenta, Macarena, es el alma. ¿Y vamos por la vida después así, fragmentados? Sí, en realidad el que va a seguir por la vida va a ser uno de esas dos partes fragmentadas. El que va a seguir por la vida, nosotros lo llamamos sobreviviente. Una especie de superhéroe que va a poder con todo y con todos, que se va a poner eso delante. Yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, déjenmelo a mí, para eso estoy yo, y va a salir adelante en la vida. Pero eso no quiere decir que esa otra parte no exista. Esa otra parte que queda, de esas partes que digamos que sobreviven, es la parte traumatizada realmente. Entonces tenemos una parte sana que nos queda también, tenemos a este sobreviviente, esta parte de sobreviviente que va hacia la vida enfrentando a todo y a todos por lo que le pasó, haciéndose cargo de cosas que no le corresponde, tomando cosas que dice a todo que sí porque él puede con todo. Entonces, en esta postura de superhéroe, pero también existe el indefenso, ese que quedó fragmentado en ese momento del trauma, en ese lugar, y que el sobreviviente no lo puede ni ver. Lo tiene como tapado, como Sí, que lo oculta. lo anula totalmente, como si no existiera. ¿Por qué?
porque le muestra su parte débil. Y el sobreviviente no tiene tiempo ni puede ponerse a ver esta partecita que quedó tan indefensa. Y no lo tolera, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no huyó? Es más, lo juzga constantemente. Esas partes a veces creemos que están en el mundo de afuera, pero en realidad están en el mundo de adentro de una persona que haya vivido algún trauma. Imagino que este sobreviviente, en esto de sentir que puede con todo y no darle lugar, en el momento en que siente que tiene que bajar los brazos, no lo va a hacer. No se puede permitir ni bajar los brazos, ni fracasar, ni dejar de hacer, de ser, de ponerse en todos los roles, de levantar la mano para todo. Acá estoy yo, no puede, porque si no se parece al otro, al indefenso, que quedó ese día ahí. Y lógicamente, si estás escuchando esto y a veces dices, no, pero yo tengo trabajado este tema, o yo ya lo trabajé con tal cosa, o yo ya fui al psicólogo, al psiquiatra. Si en este momento, mientras estamos hablando de esto, algo vino a tu mente, algo vino a la mesa, entonces significa que no está trabajado del todo y que algo más, tal vez alguna vuelta más tengas que darle. Este sobreviviente que hay en vos, que es más, todos los que han vivido un trauma van por la vida muy como fortalecidos, ¿no? Como que van hacia adelante, parecerían que se llevan el mundo por delante a veces, pero en realidad detrás está ese indefenso y es el que ellos no quieren mirar. Hay mecanismos por los cuales se protege el sobreviviente. El sobreviviente va a usar todo lo que tiene ahí a favor para poder seguir adelante, porque no es fácil. Yo a veces miro y admiro a las personas que se me acercan con un trauma y lo cuentan, porque parecerían anestesiadas, parecerían que te cuentan la historia de alguien más, no de ellos propios. ¿Por qué? Porque el sobreviviente reprime todos los recuerdos, reprime el dolor, reprime las emociones, los sentimientos, los impulsos, reprime todo, porque todo eso le hace acordar al indefenso. Sienten, en general, el sobreviviente siente siempre como un vacío interior y que a veces lo llena de muchas cosas y de muchas adicciones, a todo, incluida la comida. Incluida todo lo que es tabaco, sexo, trabajo, juego, de todas las formas habidas y por haber de las adicciones, tapa adicción a estos móviles, ¿no?, que tenemos hoy en día. De alguna manera se llena ese vacío interior con alguna adicción a algo. Eso te estaba por preguntar recién, si ¿crees que en esta fragmentación se siente completo en algún momento de su vida o llega a este punto en decir me siento realizado, me siento pleno, si no incluye a ese indefenso? Nunca el lograr cosas para el sobreviviente incluye la plenitud. Siempre le va a tener esa sensación de que le falta algo, de que algo no lo está disfrutando, de que algo no puede. Entonces, realmente yo decía, bueno, pero a ver, y ahora me hiciste pensar en eso que me ocurrió cuando era niña, en eso que me ocurrió cuando era adolescente. ¿Y qué hago ahora, Cecilia, con esto, no? ¿Cómo se soluciona? Entonces en general, esas partes internas, nosotros decimos llegar al adulto, ¿no? ¿Cómo se llega a un adulto con esta parte defragmentada, es decir, vuelta a unir? Y que se unan estas partes y cómo se puede lograr, y se hace a través de diálogos internos, de ejercicios con diálogos internos, de que tanto el indefenso como el sobreviviente, estos dos personajes internos que surgieron en ese momento, que se fragmentaron, vuelvan a mirarse con buenos ojos y se puedan unir nuevamente. Que ese sobreviviente que tuvo tanta fuerza no mire tan mal al indefenso que quedó paralizado en ese momento, que no lo juzgue y que entienda que hizo lo que podía con los recursos que tenía. Entonces, que ellos dos, el superhéroe y ese indefenso, se miren nuevamente y se puedan reconocer que los dos son necesarios, que los dos están allí
y con el tiempo poder acercarse estas dos figuras uno al otro, ¿no? Obviamente desde la técnica de constelaciones familiares del trauma se trabaja, no una sesión, hace falta un tiempo para poder realmente de manera seria resolver esto, pero en definitiva ese trabajo va a ser mirar a tu indefenso, ese niño, ese adolescente, y decirle: ahora te veo tu sufrimiento, veo cómo estuviste allí. Y a partir de ahí, reconstruir juntos, más cerquita cada vez, esa unión que la fragmentación no dejó hacer. Y al sobreviviente también podés decirle que puede bajar los brazos, que no va a pasar lo mismo que en el pasado, que quizá puede mirar con otros ojos, que no es necesario estar todo el tiempo siempre disponible para todos, siempre pudiendo con todo. Puedes darle permiso internamente, diciéndole: te doy permiso para bajar los brazos, te doy permiso para que te empieces a mirar con otros ojos, para que esa fortaleza no se transforme en una barrera indestructible en la que no dejes pasar a nadie. Exacto. Y hay, a ver, por ahí nos referimos a los traumas más embromados, ¿no? Los más jodidos, diríamos aquí en Argentina, que son los traumas existenciales, estos donde a veces decimos que no es la vida la que está en juego solamente, sino el ser. La integridad. La integridad del ser se pone en juego, y esos se llaman traumas existenciales. Lógicamente es cuando te han apuntado con un arma, te han abusado de vos. No es que vayas a creer que ibas a morir en ese caso, en algunos casos sí, pero sí que te desintegra tu ser. Es decir, que esa fragmentación se produce igual. Y acá es muy fácil determinar. Estos son los traumas famosos. No, pero a mí no tuve ningún abuso de niña, de adolescente no tuve bullying, así que no podría decir que he vivido algún trauma. Bueno, pero también hay otros traumas que no los tenemos en cuenta. Por ejemplo, los de pérdida, Macarena. Y cuando hablamos de pérdida no hablamos de que se murió alguien nada más. Hablamos de todo tipo de pérdidas, muertes de mascotas, también hablamos de pérdida de una casa, o a lo mejor estaba rentando una casa y de pronto esa casa tuve que dejarla. Acá en Argentina realmente las situaciones fluctuantes hacen que mucha gente tenga que mudarse muchas veces, y alguna de esas casas me gustó mucho y me aferré mucho y me sentí muy cómoda y me hubiese quedado toda la vida. Y realmente cuando tuve que mudarme, no me doy cuenta, pero se generó esa fragmentación. Nunca pude sentirme cómoda en la nueva casa, nunca pude estar bien, y eso me generó una pérdida importante para mí. Y por eso decía Macarena al principio que me gustó eso que dijiste. Trauma también lo define la persona. No podemos tener una vara y medir y decir lo tuyo es trauma y lo tuyo no. Simplemente saber que si eso te produjo un dolor muy grande, para unas personas muere un animalito y no les produce nada, a otras personas muere una mascota y tienen un duelo más largo que con los seres humanos. Conociéndote, creo que serías vos, más una mascota que si yo me voy para el otro mundo. Pero sí entender que estos traumas de pérdida también existen: perder un trabajo, perder una posición social, perder un espacio entre amigos, perder un club, perder un grupo. Hay muchas pérdidas que realmente, y ni hablar lo que es, si lo trabajamos un montonazo, que es el desarraigo, que es perder tu país de origen, ¿no? ¿Cómo hacerlo de manera ordenada? Bueno, lógicamente tendremos que entrar en constelaciones con ese tema, pero el desarraigo también es una forma de pérdida. ¿Cuánta gente, ¿no?, que se va de nuestro país a probar suerte en otros lados y que se cansa de estas fluctuaciones? Y bueno, es un trauma de pérdida, el desarraigo también. Ya por el hecho de cambiar de provincia, muchas veces exacto, con las costumbres. No necesariamente era la mudanza de una casa dentro de la misma ciudad, sino irte a otra provincia.
provincia, tener que ir viste, nuestro país está muy focalizado con determinadas ciudades, Rosario es una, pero Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, es decir, ciudades que polarizan prácticamente el 70% de la población argentina. Entonces, tener que ir a esas grandes ciudades para tener oportunidades y todo eso, no deja de ser un trauma de pérdida. Los chicos que tienen que vivir el desarraigo cuando quieren estudiar algo, porque las universidades nacionales, que son gratuitas en la Argentina, están alrededor de grandes ciudades. Entonces todos los pueblos de los alrededores tienen que dejar la casa de sus padres e irse a vivir a esa ciudad para poder estudiar allí. Algunos nunca se acostumbran. Nunca se acostumbran algunos y tienen que, de hecho no pueden terminar las carreras. Entonces han perdido esa casa, el lugar familiar, la casa, etcétera. Diría mi amiga Silvia Yacarisqueta, algunos la perdieron y se volvieron. Pero bueno, entonces eso también es un trauma de pérdida. Y también existen otros estilos de traumas que a veces no los tenemos en cuenta, que son los de vinculación. Claro. Los principales, diría Freud. Los traumas de vinculación, ¿qué son? Son no haber tenido una mamá o un papá disponibles para nosotros como niños. Eso genera en nosotros, según la teoría del apego, genera un apego inseguro, que se va a manifestar en muchos órdenes de la vida. Eso, Daniel, podríamos dar otra charla de los tipos de apego, ¿no? Para saber creo que se merece un episodio, una charla aparte. Pero bueno, entender que la no disponibilidad de mamá y papá en mi niñez, cuando yo más lo necesitaba, genera un trauma en mí. Entonces, hasta ahí lo que no es sistémico, lo que es directo y que puede realmente afectarnos. Entonces, te invito que si has vivido algún trauma, no ver a las personas involucradas, sino verte a vos mismo en tu interior. Y hacer este ejercicio de ver esa parte que está difícil constelar sin muñequitos, sin cámara y sin nada, las manos. ¿no? Solamente con el audio. Pero te pido que busques cualquier elemento que tengas por ahí, 2 elementos, y que a uno le des el nombre del indefenso y al otro le des el nombre del sobreviviente. Buscás, los ubicás cerca de la mesa, en la mesa cerca tuyo, y trata de que lo que determines como frente de esos elementos, que por lo menos en este momento giren. Solamente eso, que solamente gires al sobreviviente para que mire al indefenso. Girar al sobreviviente para que mire el indefenso. Lo girás lentamente para que lo vea y que le diga: recién ahora te veo. Recién ahora puedo bajar mis defensas. Recién ahora sos parte de mi sistema interior. Recién ahora veo tu dolor. Pero a partir de ahora vamos a mirarnos en este largo camino que nos espera. Nos miramos, nos vemos, y en algún futuro, tal vez, nos podamos abrazar. Gracias por quedarte allí. Lamento tu dolor. Qué duro, qué fuerte. Si estás ahí al otro lado y estás trabajando con esto, te invito a que te contactes para poder acompañarte en este proceso que no es fácil, no es simple, pero ya que tu sobreviviente pueda ver a tu indefenso es un paso enorme. Si querés, desde el indefenso también podés decirle al sobreviviente que no fue tu responsabilidad, que no fue tu culpa, que no estaba a tu alcance, que no era algo de lo que podías hacerte cargo, sobre todo si eras niño cuando te sucedió esto, que te pueda mirar con buenos ojos, que no fue tu responsabilidad, para que ese sobreviviente también cambie su mirada sobre el indefenso que tenés dentro, que lo pueda ver diferente
Y este gran paso que diste recién haciendo el ejercicio, podés hacerlo también las veces que sean necesarios hasta que sientas un poco más de cercanía, por lo menos que se puedan ver, que se puedan mirar con otros ojos, no con los mismos que se estuvieron viendo hasta hoy. Gracias por quedarte, gracias por estar del otro lado. Gracias a todos, y si querés saber más de este tema y cómo lo manejamos en profundidad, tenemos un curso que nos atraviesa, porque a veces los cursos no son para aprender, a veces los cursos son para vivirlo uno y para quedárselos guardaditos en nuestro corazón también, no solamente para ejercer, pero yo no quiero ser terapeuta, no hace falta. Tenemos la carrera completa sobre el trauma y sobre la teoría del apego, en la plataforma www.somosbuenavida.com, y ahí vas a poder encontrar, y en la carrera de Training de Vida. En Training de Vida podés ver todo este tema de los traumas, y también si sos terapeuta para poder aplicarlo. Gracias por este momentito. Estamos a tu disposición, como siempre. Gracias. Gracias.